Solo el 6% de las personas que ven este canal están suscritas. Suscríbete para que puedas seguir mejorando el contenido para ti. Imagina caminar por los pasillos helados de una biblioteca subterránea, donde el silencio es tan denso como los secretos que descansan entre las estanterías. Allí, bajo el sello de confidencialidad del poder terreno más sagrado, yacen manuscritos que desafían todo lo que crees sobre el bien, el mal y la propia muerte. Pregúntate, ¿por qué ciertos textos jamás pudieron ver la luz del día? ¿Qué clase de conocimiento se consideró demasiado peligroso, incluso para los hombres de fe? Esta es una inmersión en lo prohibido, una invitación a explorar documentos olvidados o deliberadamente borrados, que describen seres no solo sedientos de sangre, sino arraigados en culturas antiguas que desafían la propia línea del tiempo. Relatos de criaturas que habitaban los mitos de los sumerios, los cantos de los aztecas y hasta las sombras de las montañas eslavas. Criaturas que, según esos manuscritos, no desaparecieron, solo aprendieron a esconderse mejor. Pero hay algo aún más inquietante que los propios relatos: el esfuerzo meticuloso por enterrarlos. Censuras veladas, susurros entre cardenales, sellos papales que condenaron volúmenes enteros al olvido. Y todo esto, ¿por qué? Porque quizás en esas páginas silenciadas se escondían verdades tan profundas que amenazaban no solo la teología oficial, sino la misma estructura del poder espiritual. Hoy abrimos el telón de ese teatro sombrío. Revisaremos el origen de estos textos, su viaje hasta el corazón del Vaticano y, sobre todo, lo que nos revelan acerca del lado oculto de la fe. ¿Estás preparado para oír lo que nunca debería ser contado? En la transición de la Edad Media al Renacimiento, la Europa de entonces era un crisol de miedo, fe y poder. La Iglesia Católica, bajo la imponente figura del Papa, ejercía una autoridad casi absoluta sobre la vida espiritual y política de los creyentes. Su palabra no era solo una guía, era ley, y cualquier desviación de la doctrina oficial se consideraba una amenaza no solo para el alma, sino para el orden social mismo. En ese clima de fervor y vigilancia surgió la Inquisición como el brazo oculto e implacable del Vaticano. Creada para combatir herejías, aquel tribunal pronto se convirtió en un instrumento de control mental, cazando ideas antes de perseguir cuerpos. Los libros eran quemados como si fueran brujas, los pensamientos vigilados como delitos, y en ese escenario tenebroso, los monasterios desempeñaban un papel doble: guardianes del saber y al mismo tiempo custodios de lo que debía ser olvidado. Muchos de esos monasterios, ubicados en regiones remotas de Europa o en las laderas de las montañas italianas, preservaban textos milenarios que habían sobrevivido a la destrucción de imperios anteriores. Eran refugios silenciosos, donde los monjes copiaban manuscritos antiguos, griegos, latinos, árabes y orientales, tratando de conciliar la sabiduría con la obediencia doctrinal. Sin embargo, algunos de esos escritos no encajaban en los dogmas oficiales. Entre tratados de astronomía y textos de santos, también reposaban crónicas extrañas, repletas de símbolos arcanos, descripciones de rituales y entidades que no parecían tener cabida ni en el cielo ni en el infierno. El miedo colectivo hacia lo sobrenatural se intensificó cuando la peste negra devastó aldeas y ciudades. La muerte acechaba en cada esquina y lo invisible cobraba forma en rumores de criaturas que se alimentaban de los vivos durante la noche. Los campesinos enterraban a sus muertos con piedras en la boca o estacas en el pecho, no por simple superstición, sino porque los relatos eran heredados de generación en generación. En las regiones eslavas, en particular, había vigilias tras el entierro para asegurarse de que el espíritu no regresara al cuerpo, y muchos juraban que lo hacía. En ese contexto, la figura del vampiro no era todavía el ser seductor y romántico de las novelas decimonónicas,
sino una entidad ancestral, monstruosa, cuyos relatos atravesaban civilizaciones enteras, y mientras los teólogos insistían en la separación entre cuerpo y alma, esos manuscritos sugerían algo mucho más perturbador, que el alma, en ciertos casos, se negaba a marcharse, y el cuerpo, a su vez, rehusaba el descanso eterno. Taxón. El Renacimiento trajo consigo un soplo de curiosidad intelectual. Humanistas y eruditos comenzaron a buscar respuestas fuera de las escrituras canónicas, desenterrando textos antiguos y comparando mitologías olvidadas. Esto generó una paradoja para el Vaticano. Por un lado, la Iglesia se beneficiaba del renacer de la erudición para reafirmar sus raíces clásicas. Por otro, el auge de ideas no controladas representaba una amenaza creciente. Es en ese fértil terreno de tensión, entre fe y miedo, entre ciencia emergente y dogma consolidado, donde los manuscritos sobre vampiros de civilizaciones perdidas empezaron a ganar notoriedad. No eran meras fábulas populares, sino documentos estructurados, con lenguaje formal, sellos antiguos y huellas de múltiples traducciones. Algo en ellos indicaba que no eran simples invenciones folclóricas, sino ecos de una sabiduría que la historia trató de enterrar, o que alguien se aseguró de borrar. Cuando esos textos empezaron a circular discretamente entre bibliotecas y monasterios, el Vaticano comprendió rápidamente que se enfrentaba a algo distinto. Las descripciones eran demasiado precisas, los rituales excesivamente detallados, y las conexiones entre vampiros y civilizaciones como la sumeria, la azteca o la etrusca apuntaban a que esas figuras nocturnas no surgieron en la Edad Media, sino que formaban parte de un ciclo oculto que atravesaba los milenios. La Iglesia, en ese momento, ya lidiaba con crecientes desafíos a su autoridad. Movimientos protorreformistas, como el de Jan Hus, cuestionaban la infalibilidad papal. Herejías surgían no solo por rebeldía, sino por sed de respuestas que la doctrina oficial se negaba a ofrecer. Y si la gente empezaba a creer en fuerzas ancestrales ajenas a la salvación cristiana, y si los muertos no aguardaban el juicio final, sino que caminaban entre los vivos, frente a ello, el Vaticano emprendió un proceso silencioso pero implacable: localizar, catalogar y suprimir esos manuscritos antes de que su influencia se expandiera. Pero como veremos, el propio acto de censurar hizo que esas obras se volvieran aún más codiciadas y misteriosas, porque todo lo prohibido inevitablemente atrae. Fue en 1543, bajo los arcos silenciosos de la abadía de San Nicola in Carcere, en Roma, cuando el primer manuscrito emergió de las sombras. Un joven monje copista, Matteo Fiorini, hurgaba en una sala de archivos clausurada, tras antiguos tratados de astronomía árabe, cuando halló un conjunto de pergaminos envueltos en tela roja, sellados con un símbolo insólito: un sol negro rodeado de figuras humanoides con alas desplegadas y ojos vacíos. Aquel sello no pertenecía a ninguna orden conocida, ni formaba parte de la iconografía cristiana tradicional. La caligrafía no era ni latina ni griega. Tras meses de intentos, expertos del Vaticano identificaron rasgos de protoeslavo mezclado con un dialecto fenicio arcaico. Un lingüista de la Universidad de Salamanca, convocado en secreto, hizo un hallazgo aún más inquietante. Algunas palabras remitían al acadio, la lengua de los antiguos sumerios. Era como si aquel manuscrito hubiera viajado a través de culturas, regiones y siglos, llevando fragmentos de una historia ancestral y prohibida. Otros descubrimientos siguieron. Al año siguiente, durante unas excavaciones en ruinas romanas bajo la ciudad de Palestrina, se desenterraron cajas de piedra que contenían fragmentos de pergaminos conservados en resina. Un arqueólogo franciscano, Frère Elian, identificó símbolos idénticos a los hallados por Fiorini. Al comparar los fragmentos, comprendió que formaban parte de una narrativa continua, capítulos dispersos de una obra olvidada. Algunos textos habrían llegado a Roma siglos antes,
traídos desde Oriente Medio por cruzados o comerciantes venecianos que recolectaban reliquias de saber en ruinas persas, templos abandonados y desiertos sirios. Otros provenían de los Balcanes, contrabandeados por monjes ortodoxos que huían de las guerras otomano-bizantinas, llevando códices ocultos en cavernas. Incluso hay registros de un manuscrito procedente de la península de Yucatán, hallado entre los despojos de las primeras misiones españolas en América, con relatos en pictogramas traducidos luego al latín vulgar. Todos, curiosamente, convergían en un mismo tema central: criaturas que atravesaban la línea entre la vida y la muerte, alimentándose de la esencia vital de los humanos. Los análisis paleográficos revelaron fechas desconcertantes. Unos pergaminos eran papiros del siglo II d.C., otros, pergaminos europeos del siglo XII. La caligrafía sugería múltiples autores, pero había una coherencia escalofriante en los contenidos, como si distintas manos, en épocas diferentes, simplemente transcribiesen fragmentos de una gran narración, cuya verdadera fuente se perdía en la noche de los tiempos. La inquietud en el Vaticano crecía a medida que los textos se acumulaban. Un cardenal a cargo de los archivos describió esos documentos como un tejido de sombras cosido por manos invisibles. Uno de los relatos más perturbadores provenía de un códice parcialmente calcinado, hallado en una biblioteca abandonada de Croacia. En él se describía con todo detalle una ceremonia llamada la Vigilia de las Tres Campanas, donde cadáveres eran despertados no por brujería, sino mediante invocaciones ancestrales a dioses olvidados, capaces de vincular la sangre humana con fuerzas cósmicas anteriores al cristianismo. No eran meras descripciones grotescas, sino tratados simbólicos con mapas estelares, ciclos lunares y diagramas anatómicos de cuerpos preservados por la voluntad, según rezaba uno de los pasajes. Algunos textos hablaban de santuarios subterráneos, bajo ciudades antiguas donde esos seres descansaban en fervor silencioso, aguardando un retorno cíclico, siempre bajo eclipses específicos o conjunciones planetarias. La procedencia geográfica de esos manuscritos era tan diversa como las civilizaciones que evocaban. Gran parte venía de Tracia, región asociada al culto de Zalmoxis, deidad inmortal adorada por los dacios, quienes creían que la muerte era solo un tránsito. Otra remesa procedía del sur de Mesopotamia, donde sacerdotes sumerios describían seres que no morían, solo mudaban de cuerpo, como quien cambia de túnica. Y en América, códices mayas mencionaban los tzompantlis, filas de cráneos, no como sacrificio, sino como alimento espiritual para entidades que rondaban en noches sin luna. Esa red de referencias cruzadas dejaba claro que no eran mitos locales ni distorsiones populares. Los textos compartían una teología propia, como fragmentos de un culto anterior a las religiones modernas, con su cosmogonía, símbolos y rituales, y en el centro de todo, la figura del vampiro, no como monstruo, sino como mediador entre mundos, una entidad guardiana de secretos olvidados. Esos manuscritos no llegaron al Vaticano por azar, fueron buscados, rescatados y, en ocasiones, adquiridos a precio de oro por agentes eclesiásticos bajo órdenes directas de la curia. Temían que cayeran en manos equivocadas o demasiado apropiadas. Para los custodios de la doctrina, aquellos textos eran más peligrosos que cualquier tratado de herejía protestante, porque no solo cuestionaban la autoridad de la Iglesia, sino la propia naturaleza del alma, la vida después de la muerte y el vínculo entre vivos y difuntos. Aún así, escapar de su destrucción total resultó imposible. Se optó por ocultarlos, catalogarlos con códigos inofensivos, encerrarlos en compartimentos sellados y pretender que habían sido olvidados. O, mejor dicho, fingir su olvido. Los manuscritos prohibidos no narraban cuentos rurales de aldeanos aterrados por sombras nocturnas. Eran tratados complejos, casi teológicos, que rehacían nuestra concepción de la existencia. Abrirlos no revelaba una historia lineal,
sino fragmentos de un conocimiento ancestral, relatos de expediciones, ceremonias rituales, confesiones de monjes enloquecidos y anotaciones marginales de manos que temblaban de miedo o de reverencia. Una de las piezas más completas, conocida entre los censores del Vaticano como Fragmentum Sanguinis, describía una raza llamada los que duermen de pie, cadáveres que no se descomponían, sumidos en un letargo perpetuo, en cavernas oscuras, catacumbas selladas y templos sepultados. No respiraban, ni latían, pero sentían. Sus cuerpos despedían un aroma metálico, como el aire previo a la tormenta. Solo despertaban bajo condiciones muy específicas, eclipses lunares, recitaciones en lenguas muertas o cuando la tierra clamaba por sangre. Esos seres poseían una anatomía apenas humana, ojos lechosos que no reflejaban luz, dientes afilados no solo para perforar, sino para absorber directamente la sangre por las encías, y una piel con textura de corteza ennegrecida. Pero existían variantes. En textos como el Códice de Xalpa, los vampiros parecían casi humanos, indistinguibles salvo por la mirada, una profundidad antinatural que delataba algo venido de otro tiempo. En esos escritos, la sangre no era mero alimento, era un conducto, el medio para que el vampiro absorbiera memorias, secretos, traumas y sabidurías de su huésped. Un ritual estremecedor consistía en recolectar la sangre de un guerrero caído, mezclarla con cenizas humanas y ingerirla en ceremonias donde el vampiro reconstruía el espíritu del derrotado. Así nacían seres híbridos, con fragmentos de varias almas, conocedores de lenguas olvidadas y dotados de habilidades inexplicables. Otro aspecto fascinante era la conexión con civilizaciones perdidas. En el rollo de Ishtar-Nammu, un texto de origen sumerio traducido por copistas del siglo IX, se habla de una ciudad subterránea llamada Ekuran-Silim, donde criaturas envueltas en pieles de jaguar custodiaban sarcófagos de obsidiana. Cada generación escogía un guardián para sangrar voluntariamente, nutriendo a los vigías de sangre, portadores de profecías. En los códices mesoamericanos, los vampiros figuraban como hijos de la noche eterna, servidores de los dioses Xibalbán, habitantes de los 9 niveles del inframundo maya, un ritual Aj-Kok-Sol-Tun, los que buscan a través del dolor. Implicaba llevar a niños con los ojos vendados hasta altares, donde un sacerdote extraía una gota de sangre del corazón y la depositaba en la boca de una estatua. Se decía que, a medianoche, la estatua cobraba vida. Los fragmentos etruscos, muchos ilegibles, mencionaban convocadores de sombras, maestros que enseñaban a prolongar la vida mediante la simbiosis con entidades nocturnas. Un pasaje particularmente oscuro evocaba la puerta de los 3 susurros, un portal entre el mundo físico y una realidad paralela de la cual los vampiros extraían vitalidad, no solo de humanos, sino de animales, plantas e incluso de la propia tierra. La presencia de rituales de invocación y exorcismo en esos textos llamó la atención del Vaticano. Un manual hallado en los sótanos de la Biblioteca Apostólica contenía oraciones invertidas en arameo para atraer a los vampiros. Lo más perturbador, ciertas plegarias tenían paralelismos con pasajes apócrifos de la Biblia, sugiriendo que algunos elementos litúrgicos cristianos compartían raíces con los ritos de los inmortales. También hubo testimonios de enfrentamientos. El manuscrito de Báthory, atribuido a un confesor de la condesa Erzsébet Báthory y hallado en Transilvania, relataba una criatura apresada bajo el castillo, que susurraba en lengua desconocida aún tras 40 días sin alimento. Un joven sacerdote intentó un exorcismo. Desapareció 3 días después y fue encontrado con marcas circulares en el cuello. No perforaciones, sino quemaduras en forma de anillos, como un sello impreso en carne. Esos documentos no solo alimentaban el miedo, creaban un sistema de creencias. Hablaban de una casta vampírica llamada
Los tres pastores, cada uno asociado a un elemento: sangre, sombra y silencio. Eran casi sacerdotes, guardianes de portales entre mundos, a quienes se dirigían plegarias con una devoción cercana al culto. Muchos estudiosos actuales interpretan esto como una forma de las civilizaciones antiguas de racionalizar lo inexplicable mediante rituales. A pesar de las diferencias culturales, todos los textos compartían algo esencial: la idea de que los vampiros no eran monstruos aberrantes, sino parte de un orden natural olvidado, un vínculo anterior a los conceptos de cielo e infierno. Seres que sabían demasiado, que habían visto demasiado, y que por ello fueron borrados de la historia. Y en medio de todo, una pregunta sin respuesta: ¿eran los vampiros meras metáforas del poder que devora? ¿O realmente caminaron entre nosotros, custodiando la sabiduría de eras nunca reveladas? Cuando los primeros teólogos vaticanos analizaron esos manuscritos, descubrieron algo más que textos esotéricos, una amenaza silenciosa para la arquitectura espiritual sobre la que se erigía el cristianismo. El problema no era solo el contenido fantástico, sino la profundidad con que esas narraciones cuestionaban principios centrales de la doctrina. En silencio, los estudiosos comprendieron: aquello no era solo peligroso, era corrosivo. La idea más escandalosa era que el alma no abandonaba el cuerpo tras la muerte. Según los textos, en ciertas circunstancias, muerte violenta, rituales de transición incompletos o lazos espirituales interrumpidos, el alma quedaba prisionera del cadáver, deambulando por la carne en descomposición como una chispa consciente de sufrimiento y hambre. Ese concepto negaba de frente la teología católica del juicio particular, según la cual el alma, al morir, es enviada inmediatamente al cielo, al infierno o al purgatorio. Más aún, implicaba que la salvación no estaba garantizada ni siquiera con los sacramentos, si ciertas fuerzas anteriores al bautismo intervenían. Otra herejía aún más peligrosa sugería la existencia de pactos entre seres vampíricos y entidades espirituales anteriores al cristianismo. Se mencionaban nombres como Namtar, espíritu sumerio de la peste y la muerte, o Kamadotz, el murciélago nocturno maya, invocado para conferir longevidad y saber a cambio de sangre humana. En algunos pasajes, esos rituales se confundían con liturgias, con cánticos invertidos que recordaban misas negras. Así se cuestionaba el monopolio cristiano en la relación entre lo humano y lo divino, porque si otros seres podían obrar milagros, aunque oscuros, ¿qué quedaba entonces de la unicidad de la salvación? Pero había algo más delicado: la propia noción de resurrección. El cristianismo se funda en la promesa de que los muertos volverán a la vida al final de los tiempos, con cuerpos glorificados. Sin embargo, los textos antiguos insinuaban que la resurrección ya tenía lugar, en secreto y por milenio, pero no como bendición, sino como condena. Los vampiros eran muertos que rechazaban la muerte, vivos atrapados en una eternidad corrupta, imitando el milagro de la vida eterna sin redención. Una caricatura blasfema de la promesa cristiana. Esa duplicación de símbolos resultaba intolerable. La idea del cuerpo que no muere era sagrada, asociada a Cristo y a los mártires incorruptos. Pero los manuscritos hablaban de cadáveres preservados no por la voluntad divina, sino por la del propio difunto o de entidades ancestrales. En uno de los informes internos, un teólogo lo resumió así: no se trata de una herejía común, sino de un espejo ennegrecido de la verdad revelada. El peligro no es que sean falsos, sino que sean originales. El miedo no era solo espiritual, sino institucional. Si esas ideas se esparcían entre los fieles, sobre todo en regiones donde el cristianismo era débil o se mezclaba con cultos antiguos, el control de la Iglesia podría venirse abajo. Si los muertos podían caminar sin permiso divino, si el alma quedaba prisionera,
Si la sangre era fuente de poder, ¿qué quedaba de la estructura dogmática? El infierno perdería sentido, el paraíso, su obligatoriedad, y la Iglesia, su papel de mediadora entre el miedo y la fe. Por eso la decisión fue clara: prohibir, no refutar públicamente. Eso solo atraería atención, sino ocultar. Clasificar esos textos como documenta obscura, sellarlos en las capas más profundas de los archivos, marcarlos con símbolos de censura e imponer un silencio absoluto. Y, para los más insistentes, el exilio, la excomunión o el olvido forzado. El Vaticano comprendió que ciertas verdades no podían combatirse, solo enterrarse, porque al final lo que amenazaban revelar esos manuscritos no era solo la existencia de criaturas nocturnas, sino que quizá, desde el principio, estábamos orando a los mismos dioses que nuestros antepasados temían. El silencio del Vaticano nunca fue mero azar. Tras los muros del Palacio Apostólico, lejos de la mirada de los fieles, operaba una máquina burocrática de contención del conocimiento. La Congregación del Índex, y en un grado aún más sigiloso, la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, funcionaban como el corazón de ese engranaje silencioso. Allí se leían, evaluaban, sellaban y, de ser necesario, borraban de la existencia los manuscritos sobre vampiros y otras amenazas simbólicas a la doctrina. Cuando aparecieron los primeros testimonios acerca de esos textos, la reacción inicial fue la incredulidad, pero bastó con que tradujeran los fragmentos más antiguos para que los prelados advirtieran la gravedad del asunto. Aquellos documentos no solo contradecían los fundamentos cristianos, como ya se ha visto, sino que lo hacían empleando un vocabulario litúrgico tan refinado que daban la impresión de haber sido escritos por iniciados o por hombres que en otras épocas habían comprendido verdades demasiado profundas para la superficie de la fe. Los protocolos de análisis eran estrictos. Al llegar a los archivos secretos, los textos pasaban primero por manos de un lector doctrinal, encargado de emitir un informe técnico sobre los riesgos teológicos. A continuación, ese dictamen se entregaba al grupo informalmente llamado Custodi Silenti, integrado por monjes y obispos con formación teológica y lingüística, preparados para descifrar símbolos arcaicos e identificar patrones esotéricos. Los dictámenes más graves iban directamente al cardenal inquisidor general, quien ordenaba clasificar el texto como Scriptura damnanda, escritura condenable. El procedimiento exigía entonces el uso de sellos de plomo, manuscritos en latín de circulación restringida y un proceso de expurgo consistente en crear versiones corregidas de los documentos, borrando o distorsionando su contenido antes de archivarlos definitivamente. En algunos casos, se modificaban fragmentos para que parecieran delirios apócrifos o ficciones paganas, creando un velo de descrédito para quienes osaran desenterrarlos en el futuro. Esas decisiones no se limitaban al plano técnico. Tenían una dimensión casi ritual. Muchos manuscritos se sellaban en cofres de madera negra, adornados con símbolos cabalísticos invertidos, no por superstición, sino por precaución espiritual. Un documento interno de la época, hallado siglos después por investigadores independientes, describe uno de esos volúmenes como contaminado por una presencia viva que se comunica por sueños y sombras. Así, cada lectura doctrinal se acompañaba de oraciones de protección y ayunos. Las correspondencias entre cardenales revelan el tono solemne y a veces desesperado con el que trataban aquellos manuscritos. En una carta de 1621, el cardenal Lorenzo Minucci escribe al secretario del Santo Oficio: si este texto es legítimo, no estamos ante herejía, sino ante un tipo de conocimiento anterior al pecado original. Aquí no solo late la sombra del enemigo, sino algo aún más antiguo y quizá más verdadero. Propongo no solo su condena, sino su total olvido. Algunos documentos llevaban un sello especial: Prohibitus ad perpetuum, prohibido para siempre.
Solo 3 textos recibieron esa clasificación absoluta. Uno de ellos, conocido como Liber Sanguinis Silvestris, contenía instrucciones para identificar casas donde los muertos aún se alimentan, además de nombres concretos de familias europeas presuntamente ligadas a linajes vampíricos conservados desde la caída de Roma. El Vaticano no solo lo ocultó, mandó sellar físicamente el compartimento donde se guardaba, con placas de plomo e inscripción latina, Quod hic latet, taceatur in saecula, lo que aquí yace, guárdese en silencio por los siglos de los siglos. Ni todos los implicados salieron indemnes. Hay constancia de al menos 4 monjes que perdieron la razón tras días seguidos leyendo los textos originales. Uno de ellos, el padre Giacomo de la Torre, fue hallado murmurando frases en una lengua inexistente y escribiendo compulsivamente con sangre en las paredes de su celda. Ellos ven cuando sangramos. Otro, el hermano Casiano, pidió ser enterrado con un crucifijo en cada mano y salen los ojos, por temor a ser convocado por los nombres inscritos al final del pergamino. Más allá de la contención interna, el Vaticano emprendió acciones para rastrear y recuperar cualquier copia que hubiera escapado. Una pequeña división del Santo Oficio, camuflada como comisión histórica, viajaba hacia universidades y monasterios investigando rumores, adquiriendo documentos sospechosos o, en casos extremos, ejecutando confiscos clandestinos. Algunas de esas operaciones se disfrazaron de incendios accidentales, brotes de peste o reformas arquitectónicas. La censura era meticulosa. En 1704, el cardenal Domenico Ferrara redactó un manual de 40 páginas para formar a los nuevos censores en el manejo de textos de origen no cristiano con potencial simbólico corrosivo. El manual, hoy desaparecido, fue citado por estudiosos como una de las obras más oscuras producidas por la Iglesia. En él se leía que la primera misión del censor era proteger la fe, pero la segunda, proteger al fiel del propio texto, pues hay palabras malditas por el solo hecho de ser comprendidas. La sofisticación del sistema dejaba pocas fisuras. No obstante, algunas voces eclesiásticas comenzaron a cuestionar el exceso de secreto. Un joven arzobispo francés, en carta privada, preguntaba: si esos textos son falsos, ¿por qué tanto miedo? Y si son verdaderos, ¿por qué el pueblo no puede saber que hay más entre el cielo y la tierra que las páginas del catecismo? Esas voces, empero, fueron silenciadas. La Iglesia sabía que ciertas verdades, aún fragmentadas, tienen el poder de encender conciencias, y que el peligro real no radica en las palabras del manuscrito, sino en la duda que plantan. A pesar de los esfuerzos rigurosos del Vaticano, la verdad tiende a filtrarse por las grietas de la historia. Fue ahí donde algunos estudiosos, testarudos, fascinados o condenados por su sed de saber, se atrevieron a hollar los manuscritos prohibidos. Algunos gozaron de un permiso inicial de la Iglesia, solo para ser luego acallados. Otros, guiados por rumores y leyendas, los hallaron en mercados oscuros, colecciones privadas o entre los escombros de monasterios abandonados por la fe, pero no por el miedo. Uno de los primeros casos documentados fue el del padre jesuita Cornelius de Vries, profesor de simbología en la Universidad de Lovaina, a comienzos del siglo XVII. Cornelius tuvo acceso a fragmentos de un códice hallado en Cracovia. Al confrontar esos textos con iconografías sumerias y dibujos etruscos, advirtió una continuidad simbólica que atravesaba milenios. En una carta privada a un colega en Praga escribió: si estos símbolos son los mismos, hablamos de una fe más antigua que todas las catedrales juntas, y sus dioses aún caminan entre nosotros. Poco después, Cornelius fue convocado a Roma. Nunca más se supo de él. Su correspondencia fue confiscada y su nombre borrado de los registros universitarios. Otro episodio destacado involucra al abad Mathieu Lemoine, en el sur de Francia, durante las reformas del monasterio de Saint-Guilhem-le-Désert, en 1138.
Los obreros descubrieron un compartimento sellado con 3 volúmenes en pergamino y un pequeño cráneo de basalto. Lemoine, en lugar de informar a la diócesis, se puso a traducirlos por su cuenta. Fascinado, llegó a creer que los vampiros de esos textos no eran monstruos, sino una casta espiritual olvidada, guardianes de un saber precristiano sobre el alma y la continuidad de la conciencia tras la muerte. Compartió parte de sus hallazgos con un círculo de eruditos en Montpellier, lo cual atrajo la atención del Vaticano. Agentes del Santo Oficio acudieron bajo el pretexto de una inspección litúrgica. Lemoine fue arrestado. Los documentos desaparecieron y meses después, liberado, mudo, con los ojos siempre cerrados, como decidido a no volver a enfrentarse a la luz. Hubo también valientes solitarios. El lingüista polaco Kazimierz Nowicki, en el siglo XIX, logró reunir fragmentos de 4 manuscritos en subastas de Viena, Praga y Constantinopla. En 1872, intentó publicar un compendio titulado Los seres inmortales de las mitologías ocultas en la Universidad Jagellónica. Los pocos ejemplares que circularon entre académicos desaparecieron un mes después, y Nowicki fue hallado muerto en su biblioteca, aparentemente asfixiado sin bloqueo en la garganta ni señales de violencia. Curiosamente, todos los libros a su alrededor estaban abiertos, pero boca abajo. La tentativa más audaz ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. El bibliotecario alemán Albrecht Müller, infiltrado en los archivos del Vaticano como colaborador de la Comisión Histórica, fotografió fragmentos de manuscritos con una cámara diminuta oculta en el crucifijo de su sotana. Esas imágenes fueron enviadas a Berlín y, según rumores, Hitler se interesó personalmente por pasajes que hablaban de linajes inmortales y sangre purificadora. Muchos archivos se destruyeron en bombardeos, pero persisten leyendas sobre microfilms trasladados a Sudamérica tras la guerra, hoy en manos de sociedades esotéricas que los estudian lejos de la fe y la razón. Mientras tanto, universidades europeas informaban sobre códices no inventariados que llegaban misteriosamente a bibliotecas privadas. En Cambridge, un códice encuadernado en cuero humano fue donado anónimamente con una sola frase en su hoja de presentación: «Acuérdate de los que caminan tras el fin». Su contenido jamás se divulgó. Un estudiante que lo leyó, según crónicas, abandonó los estudios y se internó en los bosques, convencido de que el sol no era el único guardián de la vida. Incluso tras la caída formal de la Inquisición, la vigilancia eclesiástica persistió. Muchos de esos investigadores fueron desacreditados oficialmente, tachados de delirantes, vinculados a escándalos morales o enfermedades mentales. Pero en los pasillos ocultos de la academia, sus trabajos siguen circulando en pequeños círculos de curiosos, místicos y sacerdotes disidentes, manteniendo viva la llama del conocimiento prohibido, aún a costa de la cordura. El caso más reciente data de 1997, cuando el investigador independiente Domenico Alvarado anunció que había hallado un fragmento digitalizado de un manuscrito vaticano en una colección privada suiza. Impartió conferencias sobre cultos de sangre y conciencia post-mortem en universidades de Italia, España y Grecia, todas en circuito cerrado. Una semana después de su última ponencia, Alvarado desapareció durante una caminata en los Alpes. Su cuerpo jamás apareció, solo su diario, con una frase repetida en cada página: «Ellos no se ocultan de la luz. Somos nosotros quienes olvidamos cómo verlos». De aquellos eruditos queda un legado tembloroso, fragmentos, conjeturas y notas cifradas. Hombres y mujeres que lo apostaron todo por una verdad que quizá nunca comprendieron del todo, pero dejaron algo más valioso que el propio contenido de los manuscritos. La pregunta, la chispa, la inquietante posibilidad de que ciertos saberes se ocultaron, no por falsos, sino por peligrosamente reales. Por más que el Vaticano intentara sellar cada manuscrito, enterrar cada fragmento y silenciar toda voz que los mencionara, el eco de esas narraciones se filtró en las grietas del tiempo.
porque las palabras impregnadas de miedo y misterio no mueren, se transforman en susurros junto al fuego, en oraciones invertidas, en cuentos de abuela junto a los cementerios. Lo prohibido floreció en otro terreno, el imaginario popular. En las aldeas de los Cárpatos, mucho antes de que Bram Stoker escribiera su novela más famosa, ya celebraban festivales para sellar a quienes duermen con los ojos abiertos. Era un rito colectivo. Enterraban simbólicamente sus pecados, a veces en forma de pan con sangre animal, bajo la luna nueva. Los ancianos decían que así aplacaban a los hombres de la tierra profunda. Nadie llamaba vampiros a esas entidades, pero todos sabían de quién se trataba. Allí, el miedo era un idioma más claro que el latín y más antiguo que cualquier catecismo. En la Italia rural, sobre todo en Calabria, aún prosiguen historias de mártires invertidos, figuras santificadas por la comunidad local, nunca reconocidas oficialmente por la Iglesia. Se decía que sangraban en lugar de llorar, aparecían al alba y operaban curaciones, pero exigían una ofrenda, a veces, una gota de sangre. Cuando les preguntaban su procedencia, los mayores respondían: vinieron antes que el sacerdote. Esas figuras bien pueden ser ecos populares de los personajes descritos en los manuscritos, entidades que se alimentan no solo de cuerpos, sino de la devoción de los vivos. Y eso es lo más aterrador, que tales tradiciones, a pesar de la censura y la vigilancia eclesiástica, lograron colarse en la vida cotidiana con apariencia de fe y aroma a sangre. En el interior de Rumanía hay registros de sacerdotes que, en lugar de agua bendita, empleaban vino mezclado con cenizas humanas en exorcismos secretos, el único líquido capaz de acallar a los que regresan. Hoy prohibida incluso en órdenes independientes, esa práctica sobrevive en murmullos, transmitida por quienes saben leer los símbolos tallados en las cruces más antiguas de los cementerios. En la península ibérica, especialmente en Galicia y Asturias, se cuentan leyendas sobre santos de piedra que se mueven durante eclipses nocturnos, estatuas sin rostro colocadas en encrucijadas, siempre orientadas hacia los cementerios. Según la tradición, fueron colocadas por monjes fugitivos que llevaban consigo la palabra de los muertos no enterrados. Los más supersticiosos dejan monedas en sus bases, pidiendo protección contra pesadillas, o para que los que caminan bajo tierra pasen de largo ante su hogar. Todos estos relatos apuntan en una dirección. El conocimiento de los manuscritos se filtró, se escapó de las manos del clero y arraigó donde el control es imposible, en el folclore, en las creencias campesinas, en los rituales secretos de hermandades olvidadas por la historia. Y no solo en Europa. Tribus amazónicas como los Yanomami narran espíritus que visten la piel de otros y deambulan entre el último sueño y el primer canto del gallo. Entre los mapuches de Chile existen los pillán, seres nocturnos que no pertenecen al mundo de los vivos, pero tampoco al de los muertos. Se les alimenta con sangre animal y se les invoca en ceremonias chamánicas de iniciación. Aunque la cosmología difiera, la esencia resulta inquietantemente familiar. Es como si, en distintos puntos del planeta, reaparecieran fragmentos de la misma historia con disfraces diversos, como si los vampiros descritos en los manuscritos fueran menos figuras concretas y más un arquetipo ancestral, la encarnación del miedo al retorno, de la vida que se niega a morir, del saber que rehúsa el olvido. Con el paso de los siglos, esas historias fueron apropiadas por la literatura, pero siempre bajo un velo de romanticismo. El vampiro dejó de ser guardián de un secreto prohibido para convertirse en una figura trágica, seductora, exiliada del amor y de la luz. Esa transformación, lejos de ser inocente, acaso constituyó la última forma de censura, convertir lo sagrado y sombrío en mero entretenimiento, diluyendo el terror primordial en ficción gótica. No obstante, algunos autores se mantuvieron fieles al horror original. Escritores como Sheridan Le Fanu
en Carmilla o incluso Stoker, en manuscritos más densos y menos editados que la versión oficial de Drácula, insinuaron algo más profundo, que el vampiro simbolizaba un pasado que la Iglesia quiso borrar y que, al redactar sus obras, tocaban, aunque tal vez sin saberlo, los márgenes prohibidos de una verdad anterior a la cruz. Hoy, pese a la tecnología y el racionalismo, esas leyendas siguen circulando. Foros en línea comparten oraciones del reverso, supuestamente basadas en traducciones de los manuscritos. Sociedades ocultistas aseguran poseer fragmentos cifrados de los textos originales, heredados de antiguos bibliotecarios. Y en ciertos rincones del este europeo, aldeas enteras continúan sellando tumbas con estacas de sal y hierro, no por folclore, sino por un miedo ancestral. El impacto cultural de esos manuscritos no reside solo en las historias contadas, sino en el silencio que provocan al escucharlas. Ese escalofrío involuntario, la sensación de que algo demasiado antiguo para ser olvidado aún nos observa, que la verdad, incluso envuelta en mito, jamás dejó de caminar entre nosotros, disfrazada de superstición. Y quizá lo más aterrador sea constatar que el olvido nunca fue completo, que los manuscritos no han desaparecido, sino que cambiaron de forma, siguen vivos en las bocas que susurran plegarias extrañas a medianoche, en los símbolos trazados en viejas puertas y en las historias de origen desconocido que nadie osa repetir en voz alta. En las estanterías polvorientas de ciertas universidades europeas y en servidores protegidos de archivos digitales privados, lo que queda de aquellos manuscritos prohibidos aún late, como un corazón sepultado vivo. Aunque el Vaticano nunca haya admitido oficialmente su existencia, estudiosos modernos continúan rastreando fragmentos, versiones expurgadas, copias mal traducidas o testimonios orales que preservan ecos de esas narraciones olvidadas. Hoy más que nunca, resuena la gran pregunta: ¿qué representaban realmente esos textos? Entre los círculos académicos alternativos coexisten tres grandes líneas interpretativas. 1. Hipótesis sociopolítica. Dominante en ciencias humanas, sostiene que los textos vampíricos funcionan como metáforas del miedo colectivo al poder depredador. El tirano, el noble feudal, el clero corrupto. El vampiro sería el símbolo del opresor que chupa la vida de los demás para mantenerse en lo alto de la pirámide. Los rituales, los pactos oscuros y la inmortalidad servirían para denunciar poéticamente un sistema donde los vivos eran absorbidos por los muertos o por quienes se negaban a morir en el poder. 2. Vertiente ocultista, más atrevida. Considera los manuscritos auténticos registros esotéricos precristianos, con raíces en las primeras sociedades organizadas. El vampiro sería uno de varios arquetipos creados por órdenes secretas para representar el conocimiento prohibido, la transmutación del alma, la transferencia de conciencia y la supervivencia espiritual más allá de la muerte. Estos académicos asocian los textos con corrientes ocultas que influyeron en alquimistas renacentistas como Paracelso o en ocultistas modernos como Eliphas Levi y Rudolf Steiner. Según ellos, la censura vaticana no fue respuesta a un delirio, sino a un peligro real para la hegemonía espiritual de la Iglesia. 3. Hipótesis extracultural o no humana, la más inquietante. Teóricos contemporáneos que cruzan lingüística comparada, simbología arcaica y patrones astronómicos creen que los manuscritos no fueron escritos por humanos en el sentido histórico convencional. Algunos pasajes contendrían códigos numéricos y estructuras lingüísticas incompatibles con cualquier idioma terrestre documentado. Hay quien afirma que esos mensajes proceden de entidades extradimensionales o, según los propios textos, de aquellos que existían antes del alba de la carne. En esa visión, los vampiros serían una forma simbólica de manifestar una presencia que trasciende la biología. Independientemente del enfoque, todos coinciden en algo. Los manuscritos fueron ocultados sistemáticamente, pero jamás destruidos.
Se sabe de al menos 5 copias digitalizadas, incompletas, fragmentadas y encriptadas, que circulan en foros restringidos de la Deep Web. Grupos anónimos intercambian fragmentos, traducen colaborativamente y elaboran mapas simbólicos con la intención de reconstruir la obra original, un supuesto texto central que unificaría todos los volúmenes dispersos. Algunos lo llaman el Evangelio de las Sangres Antiguas y lo ven como el santo grial de los ocultistas contemporáneos. Pero no todo se limita a lo digital o teórico. En 2011, arqueólogos independientes que excavaban una iglesia abandonada en la frontera entre Bulgaria y Macedonia encontraron bajo el altar un cofre de plata con inscripciones en protoeslavo. Dentro había 7 páginas preservadas en piel animal, escritas con una tinta oscura, luego analizada como sangre bovina mezclada con carbón vegetal. El contenido describía un rito llamado la última unción del vacío, un procedimiento para romper los ciclos de la muerte y sellar el espíritu dentro del recipiente que sangra. El Vaticano intentó silenciar la noticia, pero el escándalo llegó a la prensa alternativa. ¿Y cuál es el estado actual de esos documentos? Algunos permanecen sellados en archivos privados, custodiados por herederos de prelados que los rescataron de la destrucción. Otros nada más descansan en colecciones universitarias inaccesibles al público, por temor a represalias religiosas o escándalos mediáticos. Algunos rumorean estar bajo custodia de logias masónicas o de órdenes herméticas disidentes. Pocos están digitalizados, y aun esos circulan incompletos y bajo alto riesgo de rastreo. La mayoría, se cree, yace oculta bajo el suelo de monasterios abandonados, en salas sin ventanas de castillos olvidados o en manos de coleccionistas excéntricos que quizá ni comprenden el alcance de su posesión. El misterio de su paradero es tan denso como el contenido mismo. ¿Qué podemos aprender de ellos? Quizás los manuscritos no sirvan solo para hablar de vampiros, sino para reflexionar sobre el olvido humano, sobre el temor de mirar al pasado y encontrar no monstruos, sino espejos. Nos recuerdan que no todo conocimiento es luz y que hay verdades sepultadas no por falsas, sino porque su revelación podría consumirnos. Al recomponer esas páginas manchadas, no buscamos solo criaturas nocturnas, buscamos la parte de nosotros callada por siglos, el viejo instinto que percibe, aún en la ignorancia, que hay realidades fuera de la lógica y que por ello aún respiran. Y si al final los manuscritos fueran algo más que texto, rituales codificados o mapas espirituales hacia dimensiones inaccesibles desde que el hombre inventó el miedo, tal vez estemos al borde de redescubrir no monstruos, sino portales, y la pregunta ya no es si existen, sino si estamos listos para lo que aún tienen que decirnos. A lo largo de este recorrido por páginas prohibidas, hemos cruzado fronteras que la historia oficial quiso borrar. Descubrimos que los manuscritos sobre vampiros de civilizaciones perdidas no eran meros relatos de criaturas nocturnas, sino fragmentos de un saber antiguo, visceral y profundamente incómodo. Un conocimiento que cuestiona todo: la muerte, la fe, el alma, el tiempo. El Vaticano, en su afán de salvaguardar la pureza doctrinal, eligió el silencio. No por ignorancia, sino por miedo a lo que esos textos representaban, porque esos manuscritos no hablan de monstruos externos, sino de realidades internas, de pactos sellados no con sangre literal, sino con el deseo humano de trascender límites, y esa sed de eternidad, de control, de secretos prohibidos. Esa es la verdadera pesadilla que revelan. Pese a todo, las historias resistieron. Tomaron nuevas formas, penetraron el folclore, la literatura, el cine y los susurros de aldeas donde los muertos aún asustan a los vivos. Nada consigue matar por completo un símbolo. Y quizá ese sea el mayor legado de los manuscritos: mostrar que lo enterrado nunca muere, solo aguarda. Hoy, en un mundo declarado racional, esos textos siguen llamando, cifrados, digitalizados, adaptados o romantizados. Nos provocan a preguntar: ¿hasta dónde alcanza lo real?
¿Qué más fue silenciado para mantener intacta nuestra fe? Y si lo que más tememos no es la existencia de lo sobrenatural, sino la posibilidad de que sea verdad. Las respuestas que buscas yacen en las preguntas que nadie se atreve a formular. Hasta el próximo viaje a lo prohibido.